Hola, bienvenidos nuevamente a este programa semanal conocido como La Brújula por Toda la Verdad Primero, canal TLB1. Y bueno, para los que no nos han visto nunca, Lucas Carena es mi nombre, quien les habla, y me acompaña en la co-conducción de este programa Pablo Javier Davoli, quien es mi amigo. ¿Qué decís, Lucas? ¿Cómo te estás? va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá estamos. Este programa se encuentra siempre consagrado a la Virgen tres veces admirable, Madre, Reina y Educadora de Schoenstatt, la Mater ter Admirabilis de Schoenstatt. Siempre nos consagramos a ella, a su manto de protección, para que nos resguarde y ampare en nuestra misión, en esta tarea que hemos emprendido. Así es. Quisiera simplemente manifestar nuestro agradecimiento por las devoluciones de los programas anteriores. Han sido realmente muy enjundiosas, muy interesantes las aportaciones que nos han devuelto. Y hoy, en particular, queríamos tratar un tema que tiene que ver con la geopolítica, ¿no es así, Pablo? Sí, la idea es hacer un breve repaso, una introducción de las principales doctrinas geopolíticas. Y, bueno, enfocarnos también en una porción, en una misteriosa porción de la Tierra, que misteriosamente no figura en la bandera de la ONU. En la bandera de la ONU sí figuran las ramas de acacia, sin hacer de esto alguna alusión a alguna sociedad secreta, pero no figura la porción conocida como la Antártica. El continente blanco. El continente blanco. Vamos a hablar de la importancia geopolítica, no solamente histórica, sino actual, de esta porción tan misteriosa de la Tierra. Hoy en La Brújula, geopolítica y el continente de la Antártida. Seguimos entonces con La Brújula y este tema controvertido, Pablo, que es... y que despierta tanto interés al mismo tiempo. Tantos misterios sin resolver como el tema de la Antártida. Antes me gustaría hacer una pequeña aclaración, ya que hay gente que nos viene viendo en sucesivos programas, para que no quede, o despejar cualquier tipo de confusión. En el último programa hablamos de Letos Guerrero, ¿verdad? Y hicimos alusión a una destrucción de la masculinidad. Quiero dejarlo claro que nosotros no quisimos incurrir, ni navegar, ni transitar ningún terreno de la misoginia y del machismo. Carril, efectivamente. Por lo menos no queremos que alguien pueda incluso utilizar eso como para distorsionar lo que se quiso transmitir, lo que se quiso divulgar, porque creemos que todo lo contrario, la erosión de la masculinidad en la época actual, si hay alguien a quien perjudica es a la mujer. Sí, va en desmedro. Nunca antes la mujer se vio tan cosificada como en esta era en la que se ha erosionado, se ha destruido la masculinidad en este sentido espiritual de Letos Guerrero, no en ningún otro sentido. Correcto. Sí, o sea, dada la complementariedad de los sexos, como bien señalás vos, Lucas, dada esa complementariedad completa, entera que existe, al desmedrar una parte necesariamente desmedras la otra, o erosionás, como bien decís, la otra identidad. Y por otra parte, los dos crecen juntos, o sea, el fenómeno o el proceso de afirmación de cada una de las identidades es, curiosamente, se produce en forma conjunta. Sin duda. Fíjate que en las sociedades guerreras, que de pronto en el pasado, o del pasado que constituyen los mejores ejemplos, los ejemplos más elocuentes de, digamos, de virilidad o de cultura viril, eran aquellas sociedades como Esparta, en las cuales las mujeres, casualmente, o en Roma, en la Roma primigenia, las mujeres gozaban de gran predicamento y de muchas libertades. De hecho, y esto es muy simbólico, en Esparta era la mujer, primero la madre y después la esposa, la que vestía al soldado cuando se predisponía o se preparaba para ir a la guerra, y la que le decía, cual mandato irrenunciable, e intransferible, vuelve con tu escudo o sobre él.
O sea, tu mamá o tu esposa eran las que de alguna manera te manifestaban y te recordaban este deber. Así que, bueno, Aristóteles se quejaba de las libertades de las que gozaban las mujeres y de la influencia de la que gozaban las mujeres en Esparta. Y decía, típico de las sociedades militares, eso lo dice Aristóteles, si no mal recuerdo, en la política. Sin duda, sin lugar a dudas. Bueno, queríamos simplemente dejarlo aclarado para que no se preste siquiera confusión. ¿Sabes lo que pasa, Lucas? Que, perdón, un pequeño, agrego al paréntesis, se me ocurrió recién, el problema es que el hombre moderno y su detrito, que es el hombre posmoderno, o si querés hablemos de la cultura moderna y su efecto residual último, que es la cultura posmoderna, trabaja en base a contradicciones. O sea, todo lo plantea a priorísticamente, partiendo de la base a priorística, valga la redundancia, de contradicciones. Y en la naturaleza, incluso en la naturaleza humana, muchos fenómenos, lejos de ser de contradicción, son desigualdades complementarias. De complementación, en donde el reforzamiento de uno implica y se hace con el reforzamiento del otro, y a la inversa, recíprocamente, en un proceso de sinergia positiva, pero también hay procesos de sinergia negativa, involutivos para ambos. Sin duda. Bueno, cabe aclarar, despejar esta duda y dejarlo bien presentado al tema sin ningún tipo de desviación. Me parece que eso es lo que queríamos manifestar. Antártida, ¿cómo empezar con esta temática? Es el continente blanco. Es un continente que misteriosamente encierra muchísimos acertijos, preguntas sin responder, cuestionamientos que han atravesado la historia. Es este continente tan misterioso que tiene desde lagos de agua dulce hasta volcanes activos. Correcto. Todo bajo una capa en algunos lugares de 3.000 metros de espesor. 14 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Europa, casi tan grande como Latinoamérica, donde hay residuos de uranio, donde hay un montón de recursos energéticos e incluso recursos naturales. La mayor reserva de agua dulce. Es la mayor reserva de agua dulce del mundo. Y que incluso tiene esta capa de hielo de mucho antes, se habla de 35 millones, de mucho antes de la última glaciación. Así es. Entonces, estamos hablando de un continente que misteriosamente no aparece en el isólogo de las Naciones Unidas, que tiene unas ramas de acacia muy decorativas, todo un planisferio, pero el continente antártico no está. Está ausente. Está ausente, es como una especie de tabú. No existe, justamente porque no representa ninguna nación, porque el Tratado de la Antártida reparte sus tierras en muchos países. Hay como un tironeo geopolítico muy grande sobre la Antártida, que es histórico, ¿verdad? Así es, pero eso también hace más curiosa y más enigmática esta omisión, justamente porque se trata de un continente que reviste elevadísima importancia geopolítica y estratégica. Es un misterio desde hace mucho tiempo. Yo siempre recuerdo que alguna vez estuve en contacto con el famoso misterio de los mapas de Piri Reis. En los mapas de Piri Reis fue un navegante turco, pertenecía a las filas de las flotas del Imperio Otomano, que en épocas, ¿no?, del descubrimiento de América, poco después del descubrimiento de América, cartografió unos mapas, una serie de mapas de navegación, en los que figuraba, todavía, para que vos te des una idea, Pablo, Vasco Núñez de Balboa estaba descubriendo el Pacífico y Piri Reis ya estaba cartografiando la Antártida. Así es. O sea, había una noción todavía del Nuevo Mundo muy escasa, había mapas incompletos, y los mapas de este señor Piri Reis ya describían en su totalidad y en su completitud al continente antártico. Lo interesante es que los mapas de Piri Reis no eran coincidentes a como la vemos ahora. Eran un tanto distintos. Con los sistemas digitales y los sistemas actuales de cartografía, satelitales, de fotografía satelital, exactamente, los sistemas de estudios geológicos y cartográficos de tipo satelital, se descubrió que los mapas de Piri Reis coincidían exactamente
con la parte insular de este continente misterioso desprovisto de hielo. Es como si alguien hubiera cartografiado, hubiera hecho un mapa de la Antártida sin hielo. Cuando hablamos de hielo, hablamos de 3.000 metros de espesor de hielo, no estamos hablando de algo pequeño, de algo es un pequeño. Mapa bastante distinto. Aclaremos. ¿Cómo hizo Piri Rice para conocer la Antártida sin hielo? O sea, aclaremos una cosa que creo que merece ser señalada expresamente. Correcto. O sea, los hielos ciertamente que dan otra forma diferente al casquete de la Antártida, es decir, a la masa continental. Correcto. Que constituye la base terrestre de este continente. Claro. Porque a diferencia del Ártico... El cordón costero es totalmente distinto, cubierto de hielo. Correcto, efectivamente, cambia completamente la cartografía del cordón costero desformada por el hielo, tapada por el hielo. Parece que Piri Rice sacó esos mapas como si habían sido copiados de antiguos mapas. O sea, sería la única explicación plausible. Claro, él no hizo una expedición directa, no fue testigo ocular. No, ni picó el hielo él en toda la costa. Sino que fueron copiados de alguna fuente que quedaron en poder de los turcos. Así es. Grandes navegantes. De este gran imperio, uno de los más grandes de la historia, que es el Imperio Otomano, quedó en manos de ellos. Una serie de mapas que mostraban esta misteriosa Antártida sin hielo. Ahora, acá hay una cosa interesante. El que hizo el mapa original, habría que preguntarse qué tan antiguo era ese mapa para poder ver a la Antártida sin hielo. Porque la Antártida sin hielo... ¿Cuántos miles de años? Estamos hablando no solamente de una Antártida que es preexistente a la aparición de la cartografía moderna, sino preexistente a la escritura y quizás preexistente al hombre mismo. A la aparición del hombre. Entonces acá estamos hablando de que los mapas de Piri Rice son un acertijo de aquellos que realmente tanto ufólogos, historiadores, investigadores, geólogos, todavía no han podido desencriptar. O sea, para dimensionar lo misterioso de esta cuestión de qué es la Antártida, ¿no? ¿Qué es el continente antártico? Sí, para acotar y para digamos, facilitar la comprensión de lo que estamos diciendo y la envergadura de los tiempos de los que estamos hablando, el año pasado, creo que fue, o el anteaño, cuando en la base Vostok rusa se logra perforar 3 kilómetros del casquete, digamos, de hielo, y se descubre agua dulce a temperatura de 18 grados nada más debajo un lago, ese lago hacía 20 millones de años que estaba aislado de la superficie. 20 millones de años, lo cual permite presumir que esos hielos tienen esa antigüedad, por lo menos en algunas partes. Estamos hablando... Esto fue la base Vostok de Rusia hace 1 o 2 años. Hace muy poco, sí, correcto. Y bueno... a través de la historia se ha investigado muchísimo sobre este continente misterioso y bueno, los que han tenido una fuerte preocupación por conocer, por navegar, por estudiar esto, han sido en general, se los conoce a los miembros del nacionalsocialismo alemán. Sí, el Tercer Reich tuvo un interés. El Tercer Reich tuvo un interés. Yo te quería mostrar este libro. Vos tuviste en realidad la posibilidad de conocerlo en persona. Lo pongo acá en pantalla. Estamos hablando de Sigurd von Burm. Estamos hablando de don Sigurd von Burm, exactamente, un rosarino, si no me equivoco, que escribió este libro. De origen alemán. Se llama Los kamikazes de la Fuerza Aérea Alemana y las armas secretas, ¿sí? Y como pueden ver en la portada, hay un platillo. Una suerte de platillo volador. Sí, de objeto. Volador no identificado, con forma de plato. Exactamente. Sí, bueno, en la portada y bueno. Adentro hay una serie de especificaciones técnicas al respecto. Sí, están todos los prototipos, los mapas. Los planos. Los planos, exacto, los planos detallados de las distintas unidades Jaunebu y Brill, ¿no? Y también el famoso levitador Schumann. Que supuestamente habría desarrollado, creo que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, y estos proyectos quedaron
supuestamente, en caso de haber existido, tal como los muestra von Wurm, entre otros autores, habrían quedado en la etapa prototípica del ensayo, ¿no? O por ahí de un ensayo culminado, pero con, digamos, sin fabricación en serie ni utilización efectiva en el campo de batalla. Así es. ¿Cierto? Una cosa, lo que hace creíble todo esto, más allá de que von Wurm era un tipo serio, este señor falleció hace muy poco. No, es un libro muy serio. Es un libro sí, no es un libro nada... No, pero aparte von Wurm tengo entendido, y espero que algún televidente que, digamos, me lo corrobore, pero tengo entendido que era ingeniero y era un hombre que por lo menos conocía mucho de estas cuestiones técnicas, ¿no? Y mucha de la documentación que él expone le había llegado casi de primera mano. O sea, que él reproduce facsímiles de esa documentación. Los últimos capítulos de este libro, estamos hablando del capítulo 12 en adelante, von Wurm lo que dice es que muchas de estas armas secretas, prototípicas, como bien aclaraste, Pablo, quedaron resguardadas a partir de el cambio que hace la guerra a partir del 43 al 45 más o menos, 42, desde el Alamein más o menos hasta... Stalingrado, digamos, Stalingrado en adelante, sí. Podríamos decir el cambio que sufrió, el digamos, giro, donde los aliados de alguna manera empezaron a tener, digamos, a dar vuelta a la situación de las cosas en medio de la guerra. Me atrevería a decir, a recuperar la esperanza de ganar, de tener una victoria, ¿no? Sí, podemos decir que sí. A partir de ese momento, a partir de ese entonces, lo que dice este autor es que gran parte de estas armas secretas, insisto, prototípicas en algunos casos, e incluso planos para desarrollos futuros de armamento bélico de alta sofisticación, fueron escondidos, y es de lo que vamos a hablar hoy un poco en el programa, en una base conocida como la Nueva Berlín, que está situada en la Antártida. Tendríamos que, desde luego, establecer pruebas. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, Pablo, es un diagnóstico de algunas fuentes que desarrollan este tema, lo presentan y enarbolan ciertas hipótesis que, más allá de lo demostrable o no, sí podemos decir que tienen mucho sentido. Sí, a primera vista, esta hipótesis, esta conjetura, luce, si no disparatada, cuasi, ¿no? O sea, luce... presentada sin ningún tipo de contextualización. Increíble en el sentido de indigna de crédito. Claro. Ahora, si uno empieza a hilar un poco más fino, no solo analizando la hipótesis, sino analizando el contexto que le sirve de base, el contexto histórico, y advierte que, entre muchas otras cosas que podríamos mencionar, en primer lugar, los científicos alemanes de diversas áreas constituyeron el principal botín de guerra de los aliados. Si uno advierte que los aliados se hicieron con cientos de miles de patentes de invención, fue parte también de este enorme botín de guerra, cientos de miles de patentes de invención, de desarrollos científico-tecnológicos alemanes. La operación Paperclip, claro, para correcto. citar, digamos, una continuidad de las investigaciones. Si uno toma en consideración que el padre de la cohetería moderna era fue Wernher von Braun, que lo llevan los norteamericanos a Estados Unidos, termina siendo el fundador, director de la NASA y padre del proyecto Apolo, del que vamos a hablar en otro programa. Sí. Y tomamos en consideración que la cuna de la física cuántica había sido la Alemania de principios de siglo, en donde estaba, bueno, lógicamente el instituto de Max Planck primero, después su instituto, siguiendo con los desarrollos en este área completamente novedosa y revolucionaria de la física. Y además, si vemos que, por ejemplo, cuenta Salvador Borrego, que, amén de, según Salvador Borrego, 300.000 patentes de invención, de inventos que eran desconocidos por los aliados. Creo que sí, que en el libro Derrota Mundial cuenta que hubo que hacer ingleses, norteamericanos, que estaban tecnológicamente mucho más avanzados que los soviéticos, que de hecho no hubieran sobrevivido al embate alemán si no hubieran recibido la cuantiosa ayuda, no solo económica, sino también militar, de los aliados de Occidente. Cuenta Salvador Borrego que ingleses y norteamericanos tuvieron que hacer un diccionario nuevo para traducir del alemán palabras que hacían referencia a objetos, técnicas e ideas o concepciones físico-químicas, por llamarles de algún modo o englobarlas de algún modo, completamente desconocidas
en sus respectivos ámbitos. Entonces no existía la palabra porque se desconocía la realidad, se tratara de una técnica, de un conocimiento sobre la física, etcétera, a la que hacía referencia esa palabra en alemán. Entonces hubo que hacer hasta un diccionario nuevo. Y después es cierto que hay algunos documentos oficiales, en algunos casos, incluso de la posguerra, que hacen referencia a este tipo de prototipo de aeronave con forma de platillo que utilizaría una tecnología completamente diferente a la de los aviones como para elevarse y desplazarse en el aire, ¿no? Bueno, es conocido que desde hacía tiempo el Tercer Reich había puesto, ¿no?, de manifiesto investigaciones, o había llevado adelante investigaciones lideradas por un científico, Victor Schauberger, que hablaba de la teoría de la implosión. Había continuado una serie de investigaciones que permitían la creación de vehículos autopropulsados, que no necesitaban ningún tipo de energía no renovable para desplazarse y que podían alcanzar altas velocidades y poder generar giros o hacer curvas en 90 grados sin ningún tipo de desaceleración. Estamos hablando de pequeños levitadores que se habían puesto en práctica y todos estos desarrollos estaban mantenidos también muy en secreto. Son efectivamente, como lo dice este autor, armas secretas que estaban en proliferación, en desarrollo, en investigación, y que lo interesante, según tengo entendido, es que tenían un costado, se atreve a decir el autor, esotérico. Un costado esotérico. Es decir, no se llevaron adelante estas investigaciones, sino por la participación de una organización que toma forma a partir de 1919, si no me equivoco, que es la Sociedad Brill. Correcto. La Sociedad Brill. De hecho, los nombres de los primeros prototipos levitadores era esto de los Brill. Palabra esta que tengo entendido hace referencia, está tomada del sánscrito, y es decir que, bueno, se trata de un concepto digamos, milenario, varias veces milenario, y que hace referencia o haría referencia a una forma de energía diferente de las convencionales, que está en el cosmos. Se habla de incluso de unos seres, la literatura también esotérica de estas reuniones que tenían supuestamente en la guarida del Águila con María Orsic, que era la medium, la pitonisa del Führer, como le llamaban. Ah, no sabía que habían llegado a tener reuniones personalmente María Orsic. Sí, se dice que invocaban, incluso he visto algunos documentales. Era una mujer, tengo entendido, de origen croata. Muy bella, muy eso bella. Iba a decir, poseedora de una belleza, pero realmente una belleza pictórica, una belleza artística, por llamarle de algún modo, fuera de lo común. Bueno, se dice que se comunicaban a través de unas sesiones casi espiritistas en sus componentes, estoy hablando, con unos seres de la constelación de Tauro, y recibían algún apoyo como misterioso para desarrollar estas armas secretas. Es lo que vi en un documental. Sí, con esto no quiero correcto. Al respecto, desviar hay muchas seria. teorías, Hay muchas teorías. de mayor o menor credibilidad y de mayor o menor seriedad. Pero vamos a decir algo, ¿no?, sin ser especialistas en la materia, y desde ya lo aclaramos al público, por una razón de honestidad intelectual elemental, pero aparte porque se nota, se va a notar. Pero si hoy en día, en el ámbito de la física, y tengo entendido que habilitado esto por la física cuántica, se habla de la teoría de las cuerdas y de la teoría de las supercuerdas, si hay físicos de gran renombre que hablan del pluriverso o del universo, múltiples dimensiones. de múltiples dimensiones, de pronto, si ya es vieja la historia del famoso experimento Filadelfia, sobre cuya verosimilitud se han expedido varios científicos de renombre, aunque otros nieguen toda certidumbre, por lo menos, a esto, bueno, tampoco estamos hablando de algo que, por eso digo, cuando uno toma todos estos elementos, como mínimo, lo que a primera vista lucía imposible y por lo tanto disparatado, bueno, comienza a verlo con otros ojos, y como para plantearse, decir, bueno, esta hipótesis que uno plantea, no podemos afirmar que sea cierta, pero puede llegar a tener alguna verosimilitud. Claro, lo que yo quiero exponer es que evidentemente había, si uno asocia la parte esotérica, que viene de la mismísima Sociedad Thule, fundada en 1910, la misma Brill, las expediciones al Tíbet, las investigaciones sobre la Antártida, hay puestas en acto históricas del Tercer Reich, hay como una política
instrumentada para explorar determinados territorios que se corresponden con la parte mística y esotérica. Sí. A eso es lo que vamos. Pues está muy bien lo que decís, con una geografía oculta. Como una geografía de antiquísima data, digamos, que señalaba lugares desconocidos que a su vez tenían algunas... Obraron en consecuencia. Claro. No es que se quedaron en una retórica esotérica, poética, sino que hubo, digamos... Una búsqueda real. Una búsqueda real de hallazgos arqueológicos, de tener contactos en el Tíbet, en la Antártida, buscando efectivamente desde reliquias hasta excavaciones. La famosa puerta de Agartha, ¿no? Correcto. Desde 1864... la literatura, cito 1864 porque fue la obra Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. A partir de ahí en adelante fueron muchos los científicos que dijeron que la Tierra, la oquedad de la Tierra era demostrable científicamente. Que hay con la oquedad te referís a la teoría para explicar que el centro de la Tierra es hueco. De la teoría de la famosa teoría de la Tierra hueca. Claro, porque está la versión de que incluso había digamos, en la parte esotérica se habla de unos seres que habitarían en ese ámbito interior. Che, una cosa antes de desviarnos de la temática de... Es muy fácil desviarse. Claro, sí, de estos extraños objetos voladores no convencionales. Sí, vamos. En 1958, en un documento alemán, el pequeño diccionario militar de Fuchs, H.S. Fuchs y F.W. Kolper, hablaba abiertamente de estos discos voladores, especificando que la velocidad de los mismos probablemente ascendía a 2.000 kilómetros por hora o más y que su altitud podía llegar a 12.000 metros. Esto digo en serio, pequeño diccionario militar alemán de 1958. Pero bueno, era para completar un poco esto que veníamos diciendo de estos desarrollos tecnológicos realmente inauditos y que al día de hoy son desconocidos por gran parte del público, ¿no? Sí, no, simplemente ilustrar este libro que se vale de documentos muy precisos. A la Antártida. Sí, quería mostrar simplemente unas fotografías de la zona polar tomada por el satélite ESA-17, donde se ve una suerte, no sé si se llega a apreciar, de agujero negro. Muestra una Tierra con este centro hueco. Como si se tratara de un enorme agujero perfectamente redondo. Exactamente. Ahora, vos sabés que en Google Earth, y debo confesar que yo no lo he buscado, pero lo consulté con una persona de mi confianza y que maneja mucho mejor la computadora que yo, más allá de que manejar Google Earth no es ningún arte, pero bueno. No, seguro. Me comentaba que si vos buscás, y de hecho invito al público para corroborar esto, que si buscás focalizar el Google Earth sobre el polo sur, se ve que está tapado. No, digamos, el programa, el servicio no te presenta la imagen que debiera presentarte. Claro. Hay también así que, bueno, evidentemente hay una suerte, habría una suerte de secretismo. Intencionalidad de ocultar. Claro, efectivamente. Explícita. Ahora, yendo a la Antártida y vamos a los datos concretos históricos, lo del mapa de este navegante turco es cierto, es un dato histórico. Lo que no sabemos es de dónde sacó el mapa y esto nos genera muchísima intriga. ¿Y cuándo se generó el original? Claro, tal cual. Por la imposibilidad de conocer efectivamente las costas terrestres sin los casquetes de hielo, que de hecho hasta donde sabemos tienen, si no miles, millones de años. ¿Cómo supo? Ahora, yendo al tema, digamos, del interés del Tercer Reich en la Antártida, yo diría de comentarle al público que en el año 38, si no mal recuerdo, Richter, bueno, yo pensé que era Richter, pero es con SSH. Richard. Alfred Richter. Dirige toda una comanda, toda una expedición naval, mejor dicho, aeronaval. Se trasladan en flota, pero después... En diciembre de 1938, el mariscal Hermann Göring ordena una expedición a la Antártida que fue comandada por este marino, al mando de un porta hidroaviones que se llamaba Schwabenland, Saubia se llamaba el barco. Es decir, que es el nombre con el que después la primera base, el primer asentamiento que se hizo en la Antártida por los alemanes,
se la llamó la Neuschwabenland, la Nueva Suabia. La Nueva Suabia, en honor a la embarcación comandada por Richter y en honor a una región, si no me equivoco, de Alemania. Tengo entendido que es un land alemán, o sea, lo que sería una provincia de la República Federal de Alemania, ¿no? Correcto. Ahora, la expedición partió de Hamburg en diciembre de 1938 y terminaron de concretarla en febrero de 1939. Por eso se habla de 1938 y 1939. Correcto. En esta expedición tengo entendido que demarcaron el territorio por medio de aviones que iban lanzando, digamos, como si fueran mojones. Hicieron tomaron fotografías y seguramente habrán hecho los estudios topográficos correspondientes. Pero cuando vuelven a Alemania, la orden del gobierno alemán fue involucrar a varias empresas alemanas en el desarrollo, en la prueba y el desarrollo de tecnologías, de materiales, de técnicas que pudieran funcionar y trabajar sin erosionarse o sin verse afectadas a temperaturas gélidas. Que esto también fue muy sintomático. Es decir, cuando vuelve la expedición, el gobierno alemán encomienda a varias empresas de la industria alemana de que comiencen a experimentar y a desarrollar materiales y tecnologías, máquinas, equipamiento, que pudiera trabajar sometido a las temperaturas gélidas de la Antártida. Si no me equivoco es Albert Speer, que era ministro de Armamento, el que estuvo encargado de... Sí, todavía creo que no era. Todavía estaba Todt, pero después lo reemplaza cuando muere Todt. Pero bueno, era el segundo, o sea... Sí. Para coordinar todas estas investigaciones, este desarrollo de maquinarias, como bien llamativo, dijiste, de temperaturas a temperaturas que pudieran gélidas. Trabajar sin verse afectadas por el frío extremo de la Antártida. Bueno, hay una flota de submarinos, los U-21 y los U-23, que el mismo Karl Dönitz, el gran almirante Karl Dönitz, comandó, y que eran submarinos desmontables. Sí, hay que decir así como todos los bacazos de bolsillo los alemanes. O sea, yo siempre digo que, pero con anterioridad al surgimiento... ahí vemos a Karl Dönitz. Que no era Wilhelm, porque hay autores acá en Argentina, hay autores que le dicen Wilhelm Dönitz, era Karl Dönitz. Dönitz es una figura emblemática. Sí, fue el hombre que Hitler designó para que cuando él se suicida... 30 de abril de 1945 fue el designado por el propio Adolf Hitler para que lo sucediera en la comandancia suprema del Reich. Que significa por su espíritu de reino, liderazgo. Básicamente, ¿no? Correcto. Ese fue Dönitz, por su liderazgo y por los honores que había tenido. Sí, un liderazgo que no era político, pero claramente era digamos, una capacidad de comandancia, sobre todo en un momento de guerra, sobresaliente. Este hombre, en el año 44, en una conferencia, tengo entendido que frente al almirantazgo alemán, y tal vez frente al Estado Mayor Conjunto, porque realmente le tengo que pedir disculpas al público por la imprecisión, pero en una conferencia, y esto está debidamente constatado, dice: la flota de submarinos de la Marina de Guerra Alemana, de la Kriegsmarine, tiene el orgullo de informar que ha logrado construir una fortaleza inexpugnable en algún lugar del mundo, que no especifica. Vos tenés la cita exacta de las actas. Estoy buscando la cita exacta justamente de la conferencia de octubre del 44. Octubre del 44. Donde dice esta frase que vos, no quiero errar. En medio de un máximo esfuerzo bélico, ¿no? Correcto, sí, sin dudas. Dönitz se abastecía y tenía como una base de operaciones en la Nueva Suabia. O sea, más allá de esta fortaleza inexpugnable de incógnita ubicación. Parece que Dönitz utilizaba esto para proveerse y abastecerse. Incluso en esta fortaleza parecen haber dejado insumos, armamento. No, y refugiarse. Imagínate, y además que en las cacerías de barcos, acá viene la cuestión geopolítica marítimas. La Antártida es un punto neurálgico que conecta frentes y vectores estratégicos de 3 océanos: Pacífico, Atlántico e Índico. Imagínense ustedes, sin ser expertos, ¿no?, en estrategia de guerra, imagínense tener desde un punto central acceso
al nodo comunicacional de los tres océanos más importantes del planeta, con una flota de submarinos de alta performance, por decirlo. Déjame aclarar esto, Lucas, y no quiero desviarme, pero sinceramente hay que decirlo. Por eso yo, cuando mucha gente habla de la guerra de Malvinas, primero decir Malvinas o referirse a la guerra del Atlántico Sur como guerra de Malvinas ya es un reduccionismo desde el punto de vista geopolítico. Lo que está en juego no son únicamente las dos Islas Malvinas, ni tampoco el complejo insular de las Sandwich y Georgia del Sur, sino que es todo el Atlántico Sur. Dentro de esto, amén de las riquezas que el Atlántico Sur encierra, petrolíferas, supuestamente gasíferas, ictícolas, etc., está la llave del pasaje de Drake, para cuando el canal de Panamá no funcione, o ante la eventualidad de un atentado o lo que fuera en el canal de Panamá, la llave del pasaje de Drake, la comunicación interoceánica del Pacífico y el Atlántico, pero además la proyección antártica. No en vano los ingleses, el Reino Unido, en el 2009 en la Convención del Mar, gracias a la posesión ilegítima de Malvinas, que pese a todo logró validar, obtuvo, el ser calificado por la CONVEMAR en el ámbito de Naciones Unidas como Estado ribereño del Atlántico Sur con proyección antártica. Correcto. Entonces, tengo la cita, te hago este paréntesis. El gran almirante Karl Dönitz, comandante supremo de la Marina de Guerra alemana, estas son las palabras pronunciadas durante el discurso delante de los cadetes de la Escuela Naval Laboe, cerca de Kiel, en octubre de 1944. Kiel, al norte de Alemania. La flota de submarinos alemanes está orgullosa de haber construido en alguna parte del mundo, así se refiere, un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable. Bueno, esas son las palabras de la vinculación de esta declaración tan enigmática y tan sorprendente y tan importante con la Antártida no solo proviene o no solo tiene fundamento en la ocupación de esos espacios y las investigaciones desarrolladas sobre esos espacios con anterioridad por la Marina alemana, básicamente del 38 en adelante, sino además en que se trataba de un lugar muy oculto. Qué cosa más recóndita, qué lugar más recóndito que la Antártida, o Antártica, como le dicen nuestros hermanos trasandinos, los chilenos, sino que además, al hablar de paraíso, ¿por qué? Porque se ha descubierto de que en la Antártida, en el centro de la Antártida, así como en muchos, y esto es un descubrimiento, al menos para el gran público, mucho más reciente, así como en muchos de sus lagos y ríos interiores que aparentemente las circulan por debajo de ella, son cálidos. Cálidos obviamente no es Brasil, ¿no? O sea, cálidos en el sentido de que no son temperaturas de congelamiento. O sea, que se pueden ubicar por encima de los 0 grados. Se podría construir un búnker, estoy especulando. Bueno, es más, es que hoy en día esa hipótesis tiene mucha verosimilitud, no solo por el enorme desarrollo tecnológico que, como en tantas otras materias, los alemanes desarrollaron en el desplazamiento de los submarinos, en la navegación submarina, sino que además hoy, a partir del descubrimiento del lago Vostok, 3 kilómetros para abajo, con agua dulce a 18 grados centígrados y con capa de aire que la separa de la superficie de esos 3 kilómetros que van hasta la superficie, aguas que hace 20 millones de años que están encapsuladas, aparentemente habría muchos de esos lagos y estarían interconectados. Entonces, todo indicaría que habría puertas de acceso submarinas al interior de la Antártida. Al interior de la Antártida. Entonces, tal vez los alemanes hayan descubierto esto. Un tema para pensar. Por favor, quiero que el público participe y nos dé información y participe de estos temas porque son realmente importantes. De acá se está definiendo incluso el futuro de lo que puede llegar a ser las planificaciones geopolíticas y geoestratégicas de los próximos 50, 100 años. No es un tema para menospreciar ni para ningunear. Hacemos una pausa, Pablo. Después del corte vamos a estar hablando de la fallida expedición High Jump, ¿no? Del almirante Byrd, que en diciembre de 1946 fue a la Antártida a buscar a los armado hasta los dientes, y le vamos a estar contando lo que pasó. Pausa.
Seguimos con la brújula y estamos hablando de los misterios de la Antártida. Los misterios que encierra la Antártida. El continente antártico, sobre el cual hay como muchas expectativas. Históricamente ha sido muy valorada la importancia, como habíamos dicho, como nodo geopolítico, geoestratégico, militar incluso. Y hemos contado algunos pormenores, algunos detalles de una operación, de una campaña llevada adelante por los alemanes en 1938 para explorar y para montar una base en el continente blanco, como se le llama. Una base y en definitiva controlar un territorio de 229.000 millas cuadradas. Sí, estamos hablando de la Nueva Suabia. Muy extenso. Sí. ¿No? A partir de esta primera expedición hubo medidas, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, algunas vinculadas al esfuerzo de guerra, otras no, hubo medidas que tenían que ver con esta intención o este objetivo de ocupar y controlar parte de la Antártida. Bien, aproximadamente un año y medio después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, el 2 de diciembre de 1946, parte en dirección a la Antártida la expedición norteamericana bajo el mando del almirante Richard Evelyn Byrd. Byrd, así Byrd, es. sí, es con Y. Se escribe. Con Y, entonces yo sí. me cuesta pronunciarlo como Byrd. Igual no te quise corregir, No, fue pero una sí es suerte Byrd. de efecto eco. No, pero está bien. Esta expedición tenía más bien el aspecto de una expedición bélica que científica. Así es. Formaban parte de la misma el portaaviones Filipinas Sea, el crucero de batallas Mount Olympus, los buques porta hidroaviones Pine Island, el Currituck, destructores Brownson, Henderson, los rompehielos Northwind y Burton Island, los petroleros Capacon. Se fue realmente Byrd con una tropa importante. Llevaba consigo una tripulación importante, llevaba científicos. Varios miles de hombres. Varios miles de hombres, ¿sí? Antes de partir, el almirante Byrd dio las siguientes explicaciones. Te leo textualmente la cita y después te dejo... Déjame decir una cosa, vos estás leyendo de ahí, estás tomando del libro de von Born. Sí. Quiero decirte que ese listado de embarcaciones militares... Salieron en muchos diarios. Bueno, eso te iba a decir, yo lo he corroborado con otras fuentes, no con diarios de la época porque no he tenido acceso. Yo no dije todas porque es sí muy extensa, pero... Sí, por ejemplo, el chileno Serrano también, con alguna diferencia en algún nombre, pero también hace referencia, por otro lado, al mismo toda la tripulación, el mismo creo detalle. que todos los Así nombres es. de los que participaron de y la de las expedición. embarcaciones, así es. Dice Byrd, ¿no? Esta es la más importante exploración en la historia de la Tierra. Uno de los fines principales de la misma será el de obtener los datos más completos posibles de las regiones terrestres y marítimas visitadas con propósitos estratégicos de inteligencia y observar las actividades marítimas, aeronáuticas y terrestres de otras naciones en la Antártida, con el fin de determinar sus intenciones exploradoras, científicas y militares. Estas son las palabras del mismo almirante Byrd antes de emprenderse en esta expedición, que misteriosamente terminó antes de lo previsto. Tengo entendido que varios meses antes, ¿no? 6 meses antes. 6 meses antes. Y con una cantidad de bajas. 1.500 bajas según algunas fuentes. Muertos en acciones de combate que el propio Byrd denuncia. Es más, él hace declaraciones al diario El Mercurio de Chile. Esto es realmente muy misterioso. Sí. A mí me da escalofrío. Bueno, quiero aclarar una cosa. En la época, la hipótesis de una huida... Perdón, el amordazamiento posterior de Byrd. Bueno, ni hablar. Pero porque nadie le dejó explicar qué vio, qué pasó. La hipótesis de la supuesta, de la hipotética huida, la conjetura de una huida de Hitler y de los altos mandos del Tercer Reich, salía en los diarios norteamericanos. Es más, Otto Skorzeny cuenta en sus memorias que cuando lo toman preso los norteamericanos, la pregunta era ¿dónde está Hitler? Y después de esa pregunta había que preguntar por un montón de líderes militares o estrictamente políticos de lo que había sido el nacionalsocialismo y el Tercer Reich. O sea, no era una hipótesis disparatada. Pero menos disparatado se ve cuando uno toma nota de que los norteamericanos, una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, trasladan o movilizan tan tremenda, tan enorme Estamos hablando flota. de una inversión económica muy grande. Pero impresionante, una vez terminada la guerra.
hacia la Antártida. Aparte, indudable su carácter militar, el carácter militar de esta expedición era indubitable, indubitable. Ahora, él llega a la Antártida, luego de hacer estas declaraciones, dice: el polo, habiendo ganado la guerra y estando la misma concluida, supuestamente, dice, el polo nos separa, o digamos, oficia de separación entre nuestros enemigos y nosotros. ¿Qué enemigos? Si Estados Unidos formaba parte, de hecho era el país, la nación que más victoriosa resultó de la guerra. Y vuelve varios meses antes, con 1.500 bajas, según algunas fuentes, y además, la retirada la emprenden el 3 de marzo del 47, antes de lo previsto, y además con varios buques severamente averiados, y con varios aviones de combate que se habían perdido, que habían sido destruidos. ¿Hay alguna declaración? Él hace una declaración en el diario El Mercurio de Chile, que realmente es impactante. El almirante Bert. No sé si vos la tenés a mano. Sí, lo que pasa es que es ilegible justamente el recorte acá. No sé si vos pudiste extraer. Yo tengo un... Podemos concluir, dice, que la invasión del territorio antártico alemán, la Nueva Saubia, deseado por Estados Unidos como un conveniente botín de guerra aparentemente fácil de ocupar, que es lo que decíamos, resultó un rotundo fracaso, ¿no? Y habla así de las polémicas declaraciones. Sí, y hablamos después, sí, de que Byrd, en el diario El Mercurio de Chile, del 5 de marzo de 1947, hizo algunas declaraciones bastante escandalosas. Incluso algunos, en algunos documentales se ha hablado de que Byrd denunció un ataque con objetos voladores no identificados, que se movían a alta velocidad y que no pudo evadir ni pudo disparar una sola bala, un solo proyectil certero a estos objetos extraños, ¿no? También algunos llegaron a hablar de fuerzas esotéricas que operaron en contra de la flota o que utilizaban tecnologías desconocidas. Si una vez que Byrd vuelve a su país... Entramos en un campo de la especulación casi, pero diría que no por eso... Bueno, pero fíjate vos. No por eso habría que dejar de... Sí, la paliza que padeció fue evidente. Su tropa... Las bajas fueron cuantiosas en número y es un dato histórico. No, y es llamativo esto, porque cuando Byrd vuelve a los Estados Unidos, él reporta lo informado. Incluso algunos autores, hay un autor español, Felipe Botalla, que habla de una documental Secret Land, que filmó que está en poder del Departamento de Marina de los Estados Unidos, que lo filmó la expedición de Byrd, que está con secreto, donde estarían estas imágenes, que darían alguna explicación de lo sucedido. Pero además, cuando Byrd llega a los Estados Unidos, informa lo que le pasó. ¿Por qué se volvió antes? ¿Por qué se vuelve con 1.500 tipos menos que habían muerto, varios aviones menos y varios buques averiados, severamente averiados? La información llega hasta el secretario de Defensa, que había sido secretario de Marina en la época de la guerra, James Forrestal. El famoso James Forrestal. El famoso James Forrestal, que empezó a querer... Otro amordazado, ¿no? Otro amordazado como Byrd, porque ahí está, lo adelantaste vos, el primer amordazamiento lo padece Byrd, cuando esta información entra a trepar, tipo que era una suerte de héroe nacional, ¿verdad? Pasa a ser un excluido, casi cicatrizado. Totalmente estigmatizado, silenciado, lo dejan a un costado. Un tipo que hasta ese momento había sido no solo un importante comandante militar de una nación que venía de ganar en la guerra más terrible de la historia de la humanidad, sino que además era una suerte de ídolo popular. A Forrestal le pasa prácticamente lo mismo. Forrestal le quiere dar curso a la investigación como a tantas otras. No nos olvidemos los famosos diarios de Forrestal, en donde Forrestal denunciaba que el padre de John Fitzgerald Kennedy, Joe Kennedy, que había sido embajador norteamericano en Londres, antes de que Estados Unidos ingresara en la Segunda Guerra Mundial, le había comentado del lobby secreto que en contra de lo que se le decía al pueblo norteamericano estaba haciendo Washington para que Inglaterra se mantuviera en la guerra y para entrar ellos en la guerra esperando que algún casus belli, como finalmente fue Pearl Harbor, los habilitara para ingresar con la anuencia de su propio público. Evidentemente lo de Forrestal no era políticamente correcto. Forrestal hizo todo lo posible para que, pese a ser un personaje importante, le pasara lo que le pasó, que terminó suicidado. Tipo entra en el famoso hospital naval psiquiátrico de la Marina de los Estados Unidos, de Bethesda, donde después más tarde va a estar internado y va a morir también sospechosamente Joe McCarthy. Lo van a visitar, se había hecho unos análisis, obviamente la empresa, hay una campaña de prensa contra él, muy armada en torno a esta figura que había sido emblemática en su momento, y después de un momento para otro fue silenciada al punto de la cicatrización. No, aparte un patriota, un hombre honorable, hasta donde se llama un hombre honorable, pero bueno, se le armó una campaña de prensa, se buscó, digamos, en su pasado se hurgó, se encontró una pavadita como para jorobarlo, según algunas fuentes lo habría amenazado el
el monje negro que desde la época de Woodrow Wilson hasta entrados los años 60 andaba por la Casa Blanca, que era Bernard Baruch, el asesor de casi todos los presidentes desde Wilson hasta Eisenhower, si no me recuerdo, figuritas que no a los cambian. 50, efectivamente, que lo habría amenazado. Le dijo, bueno, no ponga tanto empeño en investigar este tipo de cosas. Forrestal no le dio bolilla, siguió adelante. Lo terminan exonerando, un día le dicen, mire, ¿por qué no se va a hacer un estudio que yo? Lo dejan internado, lo habían ido a visitar. Los le dieron todos mal. Y al otro día sí se tiró, tipo que no tenía ningún antecedente de intento de suicidio, ni ninguna patología psicológica, al menos no severa, no visible, parece suicidándose, ¿no? Sí. Tirándose con una soga al cuello, como si se hubiera intentado colgar desde el piso 6º o 16, no recuerdo. Bueno, de ese mismo hospital de Bethesda, de la Marina de los Estados Unidos, también le va a pasar algo similar a McCarthy, cuando McCarthy en los 50 empieza a investigar desde el Senado norteamericano, alguno empieza a levantar algunas tapas de olla, ¿no? Sí. Bueno, ese es un dato. El otro dato es este. Al día de hoy no sabemos qué pasó con 120 submarinos de última generación alemanes. Que desaparecieron. Y no sabemos qué pasó con miles de comandos alemanes que estaban todos, tengo entendido que de la SS, los cuerpos de élite, que estaban todos en Dinamarca y que desaparecieron sin dejar ningún rastro. Lo único que sospechamos es que en julio del 45 un submarino alemán aparece en las costas de Mar del Plata. De nuestra Mar del Plata. Y se presenta y se entrega a las autoridades argentinas. Y a los pocos meses, en agosto del 45, comandado el primero por un jovencito, fíjate vos, ¿no?, de 24 años, y el segundo por un joven de 27 años, comandados por estos tenientes de navío, creo que era el rango, aparecen en Mar del Plata. Se entregan a las autoridades argentinas con toda su tripulación, aparentemente submarinos que se habían averiado sin posibilidad de arreglo, de reparación. De autorreparación. Se entregan a las autoridades argentinas porque estaban en aguas jurisdiccionales argentinas. ¿Qué se descubre? Primero, que no se sabía dónde iban. Es decir, bueno, ustedes, está bien, vienen de Alemania. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, estábamos operando, cuando terminó la guerra, estábamos operando en el Atlántico. ¿Y ahora dónde van? Y no tenemos destino. Se descubre que aparentemente había bajado gente, porque los camarotes, por la cantidad de camarotes y otros signos, la oficialidad argentina y el gobierno argentino interpretó que había bajado gente antes de que esto se entregara. Tercero, se descubre que tenían muchas provisiones para una cantidad muy superior a la que requerían o a la que podían consumir las personas que viajaban en el submarino, o el submarino poblado a su máxima capacidad. O sea, tenía más provisiones de las que necesitaba la gente que la capacidad del submarino habilitaba a trasladar. Lo cierto es que el gobierno argentino, enseguida viene el gobierno norteamericano y los pone, al poco tiempo, los entrega a los norteamericanos. Y los norteamericanos tienen esto bajo secreto. Está todo archivado, clasificado en Así algún es. lugar recóndito Así de la es. CIA, seguramente. Así es. Eran submarinos, era el U-530 y el U-977. Y acá, que estoy leyendo de mi propio artículo, después lo vamos a poner en la página nuestra, en nuestra cuenta. Según los archivos alemanes, navales, tanto el U-530 como el U-977, antes de presentarse en la República Argentina y entregarse a las autoridades de nuestro país, habían pasado por la Antártida, y esto, la fuente, digamos, es rusa, es la RIA Novosti, que es la agencia de noticias rusa, nada menos, ¿no? O sea, la agencia de noticias oficial rusa. Schaffer, el comandante del U-977 que se presenta en Mar del Plata en agosto, explica a los interrogadores norteamericanos que dichas vacantes, eran 18 plazas, se habían producido por el desembarco de 18 tripulantes en las inmediaciones de Bergen, Noruega, para reunirse con sus respectivas familias. Hablando en términos generales, menester es señalar que la explicación propinada por el joven comandante no convenció a sus captores. Yo, igualmente, respecto de la hipótesis que se ha escrito mucho acá en Argentina, es bestseller, todo lo que se escribía, yo no creo de un escape de Hitler, en lo personal. Lo único que no me cierra es la propia personalidad del dictador alemán, de Adolfo Hitler. Creo que se condice más con lo que él siempre declaró y con los hechos que avalaban lo que él declaraba, en definitiva, con su conducta, digamos, pasada. Se condice mucho más la actitud de decir, bueno, yo ordené que se combata por Berlín hasta el último hombre, yo me quedo como
de hecho, como el último hombre o junto con ellos. Sí, ¿no? sí, además creo esta que filosofía de si no ganamos, sí, chao, merecemos sí, perecer. Sí, sí, o la historia no nos dio la victoria por algo, los dioses, no sé, la providencia, por ejemplo, no era de los dioses, la de la providencia, no nos dio la victoria, por algo será. Claro. O sea, esto creo que si uno, digamos, conoce medianamente las ideas fuerza que gobernaban la idiosincrasia hitleriana y bueno, la ideología que él sostenía abiertamente y sus principios y lo que planteaban como ideales, pero además si conoce un poco digamos el carácter, el temperamento, el carácter, no solo la forma de pensar de este personaje histórico, yo creo que, y lo considerás a la luz de su actuación anterior, ¿no? De toda su actuación anterior, creo que es mucho más lógico pensar que la historia oficial es así, se quedó en Berlín, efectivamente. Se sabe que le dio la orden a Goebbels para que se retirara y siguiera combatiendo desde los Alpes, desde el reducto alpino, y Goebbels dice, no, lo voy a desobedecer por única vez en mi vida, me quedo acá. Bueno, ahora, igual, más allá de la suerte que corrieron finalmente Adolfo Hitler y su señora esposa, porque se terminan casando con quien había sido en ese momento su novia y su acompañante, Eva Braun, a quien también se le da la posibilidad de irse y se queda, y se casan. Más allá de la suerte de ellos dos, es muy sintomático que 120 submarinos de última generación desaparecieron sin dejar rastro alguno, que tengo entendido que son decenas de miles de cuerpos de élite que estaban todos juntos, desaparecen sin dejar rastro, y estos episodios. Podría barajar la hipótesis de que los aliados, después de la guerra, continuaron proyectos, por eso recurrimos a la operación Paperclip, donde más de 300 científicos alemanes se les dio refugio, ¿no? Y se les dio asilo para continuar muchísimas de las investigaciones que habían sido comenzadas por los nazis, por el nacionalsocialismo, por el Tercer Reich, si se quiere. Y que algunos de estos objetos voladores no identificados tengan que ver con invenciones posteriores sobre la base de planos que pueden haber quedado en alguna de estas bases. O de prototipos preexistentes. No obstante, quería darte un dato, en un artículo periodístico el 8 de enero de 1956, varios investigadores de una expedición científica chilena en la Antártida observaron, bien digo, durante varias horas, ovnis en forma de puro y de discos voladores, y que muchos de ellos tenían, digamos, en la parte frontal de estos objetos, la cruz gamada. Bueno, perdón, déjame agregar esto. ¿Por qué van a querer los aliados? Sí, divulgar el avisaje de ovnis, muy común en los 50 y los 60. Simbologías que no tienen que ver con la época o claro. con... Y con reportes, incluso de oficiales norteamericanos. Una vez terminada la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con reportes de gente que bajaba de esos platillos, hablando en alemán o en algo que parecía alemán, y gente de cierto aspecto físico que condice con el aspecto arquetípico de los alemanes, con el estereotipo alemán, son muy comunes en los años 50 y en los años 60, incluso en Norteamérica. Misterio, Pablo, que excede nuestras posibilidades, no, por lo supuesto. menos en lo inmediato y acá en esta mesa. No, pero los reportes existen. Los reportes existen. Que estén falseados o que sean producto de alguna o de varias mentes delirantes. Es tarea para alguien que... Es tarea para investigar, para investigarlo. Hemos llegado al final del programa porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, yo quiero destacar, ya que hablamos de la Antártida, y en nuestra condición de argentino no quiero dejar de hacer alguna mención, la importancia para nosotros como argentinos. Para nosotros, pero aparte nosotros, además de ser un país que tiene una proyección geopolítica, por su ubicación geográfica clara, históricamente somos el primer país que puso una base permanente en la Antártida. Lamentablemente, con las crisis sucesivas se han desactivado muchas de estas bases, quedan algunas. Pero la Antártida, más allá de esta historia muy interesante, tiene una importancia geopolítica y geoeconómica actual pero fundamentalísima. Bueno, el conducto trioceánico del que hablamos, indudablemente. Entre otras cosas. Reservas de agua dulce, como canal bioceánico. Efectivamente. Bloqueado el de Panamá. Entonces, y es más, las pretensiones británicas que desde Malvinas y las Islas Sandwich y Georgia del Sur se proyectan sobre la Antártida, como si Gran Bretaña estuviera acá, como si Londres estuviera en una de las Islas Malvinas, en la Isla Soledad, claro. Y que han logrado que esto se lo valide la ONU, esa proyección atenta contra el lugar en el que siempre estuvimos ubicados los argentinos y los chilenos, y nuestros hermanos trasandinos, los chilenos. Sin duda. Sé que es un problema común para estas dos naciones hispanoamericanas. Nos interesa saber su opinión, les pedimos que si les gusta nuestro programa nos lo haga saber poniendo me gusta en YouTube,
en Facebook, por donde sea que usted lo esté viendo. Siempre es importante apoyar a los medios alternativos, a TLB1, como que dice tanto lo necesitas. un conocido conductor de otro programa de acá del canal. Sin duda. Hemos terminado el programa, que se llama La Brújula, se emite todos los miércoles por TLB1 y nos estamos encontrando... Bajo la advocación de la Virgen María, y nos estamos encontrando, si Dios quiere, el miércoles que viene. Gracias. Hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.